Economía Hoy, democratizando la educación financiera. Vamos a ver, desde el punto de vista de control del gasto, el gobierno nos anuncia dos medidas. La más importante es una que de todos modos ya estaba en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que es el cumplimiento estricto de la regla fiscal. Recuérdese que la regla fiscal es un límite al crecimiento del gasto corriente. Gasto corriente es salarios, es compras de bienes y servicios, son transferencias corrientes. Y cuando la deuda del gobierno al Producto Interno Bruto supere el 60%, como es el caso, también se mete en ese límite los gastos de capital, que son los gastos en inversiones, infraestructura, carreteras, que son los que inciden en la productividad. Se le pone un tope en función del crecimiento de la producción de los últimos 4 años, crecimiento promedio. Y claro, como el 2020 la producción cayó alrededor de un 5%, ese límite se vino muy abajo. Y por el nivel de la deuda, esa tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto es castigada a un 65%. Entonces nos dice el Ejecutivo que sus números les dan que al 2023 la restricción en el crecimiento del gasto en transferencias, en compras de bienes y servicios, servicios especiales, más el congelamiento de plazas, más el congelamiento de pensiones de más de 430,000 colones, les va a generar 1.3% del Producto Interno Bruto en el año 2023. El segundo componente que agrega bastante es la discusión que se está dando de la ley de empleo público. Básicamente la migración de los salarios de todos los servidores públicos a un salario único, un salario global que sea establecido objetivamente según las condiciones de mercado. Si alguien está por encima de ese salario de mercado, se le congela el salario. Si alguien queda por debajo, se le van a ir haciendo los ajustes porcentuales hasta que alcance la valoración del mercado. Eso, de acuerdo con el gobierno, da casi un 1% del PIB, 0.95 del PIB. Ahí tenemos 2.24% por el lado del gasto. ¿Cuál es mi opinión en cuanto a esto? A mí me queda debiendo la propuesta porque realmente el tema estructural, el tema de fondo que tenemos es la discusión objetiva sobre el tamaño del Estado, el tipo de Estado que queremos tener en este siglo XXI, en esta modernidad de revolución digital, de un mundo postnormal. No se cuestiona al gobierno el propósito de cerca de 350 entidades que dan empleo a 330,000 funcionarios públicos. La mayoría de los funcionarios públicos, hay que aclararlo, pues no tienen salarios obscenos, tienen salarios que apenas dan para vivir. Pero sí hay una parte alta en la pirámide que incluso yo he tratado de conseguir el dato y no me lo han podido suministrar, donde sí hay salarios de millones de colones mensuales, en donde los pluses juegan ya un rol fundamental de 2.500 millones de dólares, haciendo que el rubro de remuneraciones se lleve el 25% de esos 19.000 millones de dólares. No hay discusión en cuanto a la eficacia, la eficiencia de las entidades. Le pongo un ejemplo: Ministerio de Relaciones Exteriores, ahí el salario promedio es de 3.600.000 colones. El tema es que nadie se ha cuestionado en esta situación de emergencia. El país requiere tener abiertas en este momento 40 embajadas y 26 consulados. ¿O qué nos pasa si cerramos el consulado de Chinandega? ¿O qué nos pasa si cerramos la embajada de Turquía, Estambul? O sea, ese tipo de consideraciones o entidades que están duplicadas o eventuales fusiones, incluso el proyecto de Otón Solís, que de repente lo cerraron, el proyecto cerrar de Otón Solís desapareció. Ese tipo de discusión no se da, sino que simplemente se hace un enunciado en cuanto a las tasas de crecimiento de las transferencias de las compras de bienes y servicios. Y en cuanto a los ingresos, es importante para sus seguidores. Se está hablando de la renta global dual. Esto fue un tema que se discutió en la mesa de diálogo. Yo participé en esa mesa de diálogo. Yo estuve de acuerdo con la renta global dual,
pero no con el texto que está mandando el Ejecutivo. Lo que el Ejecutivo está mandando es otra cosa. El Ejecutivo está mandando lo que se llama renta global mundial. Nunca se habló en la mesa de diálogo de que incorporara la renta mundial. ¿Por qué? Porque ahora lo que se está diciendo es que las rentas que se perciban por parte de personas físicas en el exterior, sea por intereses, sea por dividendos, sea por ganancias de capital, en el momento en que ingresen al país, van a ser incorporadas y ser tasadas. Claro, esto como enunciado general suena muy bonito. Si fuéramos nosotros un país exportador de capital, se vale, pero Costa Rica más bien necesita capital para financiar sus faltantes y esto está demostrado que ahuyenta el capital. Por otro lado, se está bajando la base imponible. Hoy no se grava los salarios de menos de 840,000 colones. Con el cambio que se está haciendo, se empezará a gravar los salarios de 600,000 colones en adelante. En ese rango de 600,000 a 840,000 que hoy no pagan, pagarían el 10% del impuesto de la renta. Y siempre se habló en la mesa de diálogo de unificar las escalas de los trabajadores independientes a los trabajadores asalariados, pero en la mejor condición. Aquí lo que yo veo es que se está bajando la base imponible y a su vez se está aumentando la tarifa que hoy tiene un máximo del 25%, incluso al 27,5%, cuando en la mesa lo que se dijo es que esa tasa sería para las empresas, no para las personas físicas. Ahí el gobierno en la mesa de diálogo dijo que iba a recaudar 0,1 del PIB y ahora están hablando que la renta global les va a dar 0,43% del PIB. En el diablo están los detalles. Está el impuesto a los premios de la lotería, 25% de impuesto, eso da 0,12 del PIB. La eliminación de exoneraciones, donde está gravar el salario escolar, donde está subir el impuesto a las remesas al exterior, casi 5 puntos porcentuales, donde está subir las rentas de capital del 15 al 16,5, eso le daría al gobierno 0,34 del PIB. Está los dividendos de las empresas públicas, hasta un 30% que se le va a exigir al Banco Nacional, al Banco de Costa Rica, al Recope, el ICE, hasta alcanzar 0,2 del PIB. Y finalmente está el famoso impuesto a las casas de lujo, que yo lo que quisiera es que los seguidores suyos tengan cuidado porque se pinta muy bonito casa de lujo, pero resulta que en mi criterio se está depreciando el concepto de casa de lujo y se está bajando eso a 150 millones de colones. Ese impuesto, hoy existe un impuesto solidario a los bienes de lujo, pero es muy claro en cuanto a que las construcciones que valgan menos de 133 millones de colones, están exentas. Si la construcción hoy es mayor de 133 millones, usted le mete el valor de los terrenos y esa suma conjunta es la que se tasa con una tarifa del 0,25%. Y así va subiendo hasta que llega a casas de más de 1,679 millones de colones, estamos hablando de casas de casi 3 millones de dólares, donde la tarifa es del 0,5. Ahora lo que están diciendo es que el valor terreno más construcción de la casa de habitación, esté habitada o no, sea una casa de recreación o no, pagaría una sola tarifa del 0,5%. Eso es bien importante decirlo porque para casas de 133 millones hasta 300 millones, el aumento del impuesto es de un 100%. Y así se va subiendo 66% de aumento, 40% de aumento, 25% de aumento, hasta llegar a las casas de 2,800,000 dólares, que son las que hoy están tasadas con el 0,5%. Economía Hoy, democratizando la educación financiera.